escucha bien? Vale. Bueno, algunos de vosotros ya me conocéis, soy Álvaro Roldán, jefe de servicio de recursos humanos del Instituto de Salud Carlos III. Y bueno, voy a intentar hacer un repaso un poco concretando algunos datos relativos a Andalucía de la acción estratégica en salud a lo largo de estos últimos años, desde que apareció la acción estratégica en salud en 2008 hasta la actualidad. Habrá muchos datos de 2011 que todavía no os puedo dar porque son todavía provisionales, pero bueno, voy a empezar por otra cosa distinta, que es por lo que inicialmente me pidió la organización que hiciera. Como sabéis, en junio se publicó una nueva ley de la ciencia y entonces la inquietud un poco de los organizadores era contar un poco cuál iba a ser el nuevo plan nacional, etcétera, ¿no? Os voy a hacer una pequeña introducción muy breve y luego contaré lo que he venido a contar. La anterior ley de la ciencia se organizaba a través de planes nacionales de 4 años, como ya sabéis, y en los últimos años fueron surgiendo otra serie de documentos de planificación, como fue la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, que intentaba dar cabida también en la participación de esa planificación a las comunidades autónomas, y se implantó un sistema integral de seguimiento y evaluación. Y todo esto se ha ido plasmando dentro de la nueva ley de la ciencia, de tal manera que, como veis aquí a la derecha, quedaría un esquema mucho más integrado de toda la planificación, de toda la política científica. Tendríamos una estrategia estatal de ciencia y tecnología y que daría cabida a varios planes nacionales y que planificaría de acuerdo con las comunidades autónomas, planificaría a largo plazo o a medio plazo la política científica. Y los planes nacionales, o sea, los planes nacionales pasan a llamarse planes estatales, pero viene a ser prácticamente lo mismo, solo que se supone que todos los planes estratégicos que se desarrollen en las comunidades autónomas también reflejarán esta estrategia estatal de ciencia y tecnología. Bueno, ¿por qué os cuento todo este rollo? Porque el día 7 de octubre se aprobó en el Consejo de Ministros la prórroga del Plan Nacional 2008-2011. Con lo cual no voy a contar ningún plan nacional, pero simplemente era para comentaros por qué no os cuento nada del Plan Nacional como inicialmente se pidió y por qué contamos otra cosa. ¿Qué quiere decir que se prorroga el Plan Nacional? Bueno, pues significa básicamente que el año que viene tendremos otra vez acción estratégica en salud, porque obedece a la planificación dictada por el Plan Nacional 2008-2011, que, como os digo, ha sido prorrogado. No es necesario que intentéis leer lo que pone ahí, pero bueno, tenéis el enlace, si tenéis curiosidad podéis ver cómo explican y por qué justificación dan a la prórroga del Plan Nacional. Así que lo que voy a hacer es hacer un pequeño repaso de qué ha sido hasta ahora la acción estratégica en salud. Bueno, yo creo que uno de los importantes avances con respecto al Plan Nacional anterior de la acción estratégica en salud es que precisamente las convocatorias salen publicadas de una sola vez y en una fecha que aproximadamente se acerca bastante en el tiempo. Como veis, hemos estado ahí entre finales de febrero y casi finales de marzo. En torno a un mes han estado publicadas todos los años y bueno, hemos hecho un esfuerzo en algún año, por alguna complicación ha salido un poquito más tarde de lo que queríamos. Siempre hemos intentado publicar en febrero y el año pasado lo conseguimos, pero bueno, ahí, febrero-marzo, ¿vale? Y otra de las cuestiones que yo creo que han variado bastante y que supongo que algunos por lo menos de los que están aquí lo sufrirán, es que se puso en marcha una aplicación para el seguimiento científico y económico de todas las ayudas concedidas por el Instituto. Inicialmente fueron solo proyectos y bueno, recursos humanos ya nos estamos metiendo y en muchos casos a lo mejor es un quebradero de cabeza, pero también está facilitando mucho, yo creo, la labor del seguimiento del económico seguro y del científico. Poco a poco vamos avanzando en ello también.
y vamos ya lo que es a todo el grupo de ayuda de la acción estratégica en salud. Igual por ahí al fondo no se ve demasiado bien alguno de los apartados, pero bueno, intentamos... No se ve nada, ¿no? Bueno, yo voy contando. Bueno, como sabéis, la acción estratégica en salud se estructuraba en líneas instrumentales de actuación, que son las que aparecen a la izquierda del todo, que eran recursos humanos, proyectos de investigación, fortalecimiento institucional, infraestructura, articulación del sistema y acciones complementarias, ¿vale? Y cada una de esas líneas instrumentales de actuación desarrollaba una serie de subprogramas, de programas o subprogramas, que en concreto es lo que tradicionalmente se llamaban ayudas, pues se denominan como programas. Y cada uno, bueno, pues la mayor parte de ellos, los más importantes, han ido manteniéndose en el tiempo y ha habido algunos que han surgido en función de la necesidad puntual que hubiera en el momento o de coyunturas políticas, ha ido apareciendo o desapareciendo. Yo no me voy a extender mucho aquí, pero sí destacar algunas cosas, ¿no? O sea, sobre todo de lo que ha ido desapareciendo de la acción estratégica en salud. Las ayudas SAC eran unas ayudas que eran cofinanciadas entre el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC y el Instituto Sol de California, y era básicamente para contratar a gente que se iba a trabajar allí al Instituto Sol y a formarse allí. ¿Vale? Eso venía del anterior Plan Nacional y solamente continuó durante el 2008 y finalizó ese programa. Luego los ensayos clínicos no comerciales, como sabéis, en un momento dado el Instituto de Salud Carlos III pasa a depender del MICIN, y estas ayudas venían de unos fondos que tenía el Ministerio de Sanidad, y se quedó el Ministerio de Sanidad, con lo cual sigue saliendo esta convocatoria, que creo que además ahora mismo está el plazo abierto para presentarlo, pero lo desarrolla el Ministerio de Sanidad. Y luego están los proyectos de investigación de evaluación de tecnologías sanitarias, que lo que se ha hecho es integrarla dentro de la convocatoria normal de proyectos, como una modalidad más. Los institutos que aparecen en la línea instrumental de fortalecimiento institucional, las ayudas que hay para institutos de investigación sanitaria acreditados, empezaron en 2009, en realidad en 2008, si no recuerdo mal, fueron a través de convenios, y en 2009 aparecen ya a través de convocatoria. ¿O fue en 2010? No recuerdo ahora mismo si es 2009 o 2010. Ya se me va un poco el dato. Y es que conforme lo estoy leyendo ahí, me entra la duda y no sé si empezaron en 2010 realmente. Bueno, las infraestructuras que han ido decayendo en financiación y que finalmente en el año 2011 no aparecieron. Y bueno, ya os contaré luego, pero bueno, luego os contaré un poco en líneas generales, que yo creo que es lo que más os interesa saber, es qué va a pasar el año que viene, ¿no? Os contaré algunas líneas, pero previsiblemente infraestructura seguirá sin aparecer el año que viene. Y luego articulación del sistema, que son ciber, redes y cyber, que casi seguro que hay aquí más gente que me lo sabe explicar a mí mejor de lo que yo lo pueda explicar a vosotros. Pero básicamente, bueno, han ido surgiendo en función de la necesidad de crear nuevos ciber y nuevas redes. Aparecieron convocatorias y en función de la necesidad de incorporar nuevos grupos continuaron apareciendo convocatorias, y en el momento en que se vio que no era necesario dejó de aparecer, pero también más adelante que volverán a aparecer, ¿vale? Y luego acciones complementarias que en función de las necesidades han ido surgiendo distintas acciones de dinamización, que como sabéis eran préstamos a bajo interés, inicialmente sin interés, luego a bajo interés, por aquello del déficit, etc. Y luego una serie de ayudas como lo de las acciones de formación en medicina basada en la evidencia, que eso fue, yo creo que fue al principio, si no recuerdo mal, sí, en 2008 fue una convocatoria que salió para organizar cursos de formación y tal. Y luego las acciones de salud, deporte y actividad física, que bueno, en el comienzo de la acción estratégica en salud, los que debían encargarse de su gestión aún no estaban preparados para hacerlo,
y nos solicitaron que fuéramos nosotros quienes lo gestionáramos, aunque nos venía un poco apartado de nuestra dedicación habitual. Bueno, con eso un repaso general, ¿vale? Y ahora vamos a ir un poco viendo cuáles han sido los datos en general y luego en concreto. En esta, yo espero que esta sí que, como está un poquito más grande, algunos con buena vista logre ver al menos algún dato. Deciros que, bueno, destacaros algún dato así en concreto. En recursos humanos, a pesar de que la financiación no es muy grande en comparación con otras líneas instrumentales, ¿vale? En total había una financiación de unos casi 27 millones de euros. Está muy cerca en número en cuanto a solicitantes con respecto a otras líneas instrumentales, y esto lo quiero destacar porque claro, o sea, aunque la cuantía económica no es muy grande, el esfuerzo de gestión dentro del instituto quiero destacar que es muy grande por el número distinto de ayudas y por el número de solicitantes que hay, ¿vale? Y destacar también que en cuanto a la tasa de concesión es de los programas más exigentes, porque la tasa de concesión baja, es de hecho la más baja de todas, está en torno al 20% de los solicitados lo que se concede. Proyectos de investigación está en torno al 35%, que no está mal, es un tercio de lo que se solicita, se concede, y son 211 millones de euros lo que se ha dado en estos años. Yo creo que aquí está solamente 2008-2010, perdona que ponga ahí 2011, me da la impresión de que son únicamente 2008-2010 estos datos. Luego, en evaluación de tecnología sanitaria, cuando era separadamente esa convocatoria, estaba la tasa de concesión un poquito más baja, había los solicitantes quizás sean investigadores con menos experiencia que en el caso de los proyectos, y a lo mejor esa sea la razón de que sea un poco más baja. Y la financiación fueron 18 millones de euros. Bueno, de infraestructura se dio como el 20% de lo que se solicitaba. Y en fortalecimiento, y esto sí, luego hablaré de ello, en fortalecimiento institucional, es decir, veis lo que os decía, en 2010 fue el primer año que se hizo a través de convocatoria. 2009 apareció a través de convenio y en 2010 a través de convocatoria. Hasta ahora, en el caso de las infraestructuras para el Instituto de Investigación Sanitaria acreditado, todos han obtenido financiación de todos los solicitantes, pero hay que tener en cuenta que en esta primera convocatoria de 2010 eran 8 institutos los que estaban acreditados en aquel momento, y todos obtuvieron financiación. Sin embargo, en el caso de los recursos humanos, por eso está separado, son 8 solicitantes para infraestructura y 7 solicitantes para contratos de investigadores senior. En el caso de las concesiones, los 8 de infraestructura obtuvieron financiación y solamente 3 institutos obtuvieron financiación para investigadores. O sea, bueno, perdón, no es correcto, son 7 investigadores solicitaron, quiero recordar que eran 2 institutos, y solamente se financiaron a 3 investigadores. En la primera, que fue a través de convenio, ningún investigador consiguió. Y quería destacar esto porque ya van por, si no recuerdo mal, han sido 12 o 13 solicitantes este año, y si os leéis la convocatoria veréis que hay una limitación de 15, ¿vale? Luego lo enseñaré, pero ya van por 16 institutos, es decir, este panorama de que todos los solicitantes se les concede cuantía económica, aunque no sea todo lo que solicitan, evidentemente, yo sospecho que ya el año que viene no va a ocurrir así, ¿vale? O sea, va a empezar a ser ya, va a entrar en otro nivel de competencia este programa. Y luego las acciones de dinamización, que bueno, que fueron claramente las que en mayor proporción se concedieron. También es cierto que eran para el instituto lo menos complicado de conceder, ¿no? Porque cuesta menos, ¿no? El conceder un préstamo que conceder una ayuda. En total, ya veis, 430 millones largos de euros en este periodo.
Y en cuanto a los convenios, que quería también incluirlo aquí, la tasa de concesión en cuanto al programa de intensificación ha estado en torno al 45%. Yo creo que es un nivel bastante adecuado de concesiones. Y en el caso de la estabilización, y esto sí lo quiero explicar un poco, estamos en torno al 87%, yo diría que más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí, ¿por qué no se conceden todos? Por parte del Instituto no hay ningún problema en concederlos todos, hasta el momento no lo ha habido, desde luego. Lo que ocurre es que no se puede firmar un convenio con todos los centros que solicitaron inicialmente. Como sabéis, son convenios a través de las comunidades autónomas y en los Miguel Servet se pueden solicitar un contrato Miguel Servet a través del CENIO, del CENIC, etcétera, pero esta gente luego no pueden pasar al programa de estabilización porque no hay convenio con ellos, son con las comunidades autónomas. Por eso es por lo que no es un 100%, si no seguramente estaríamos hablando de 88 solicitados, 88 concedidos, ¿vale? Y en total ha sido un programa, junto con los institutos, que son la convocatoria 2009 que os decía antes, en total han sido 21 millones y pico de euros. Bueno, no me voy a extender mucho con esto. Yo creo que esta diapositiva la habréis visto ya en alguna presentación si habéis estado en alguna del instituto, pero básicamente yo quería destacar, sin entrar en detalle, quería destacar que la idea de la acción estratégica en salud con respecto a la línea instrumental de recursos humanos, la importancia más destacada está reflejada en esta diapositiva, que son dos. Por un lado, intentar desarrollar un programa, una carrera de investigación dentro de la investigación sanitaria, y por otro lado, integrar de alguna manera al investigador clínico, al asistencial dentro del mundo de la investigación, ¿vale? Y esa es la idea que se ha perseguido y que se mantiene y que yo creo que en el futuro se mantendrá. Datos a febrero de 2011 en cuanto a concesiones de recursos humanos, la distribución geográfica. Como vais a ver a lo largo de toda la presentación, Andalucía se sitúa en la tercera, y en algunos otros casos cuarta, quinta, tercera, cuarta, quinta, por ahí anda, muy cerca algunas veces de Valencia y del País Vasco en función de qué tipo de ayudas sean, ¿no? En el caso de los recursos humanos son claramente la tercera, después de Cataluña y Madrid, que es verdad que sí hay una diferencia muy grande con el resto de las comunidades. Y analizando un poco los recursos humanos de 2008-2011, los recursos humanos en Andalucía, ¿qué destacaríamos? Bueno, yo destacaría una cosa que luego lo vamos a ver en proyectos, y es que en el caso de las ayudas predoctorales, este último año, que en este caso sí que he podido meterlo porque, como sabéis, se concedieron definitivamente en julio, entonces ya tenemos los datos reales, ha crecido muchísimo. Los últimos años iba descendiendo, empezó en 2008 con el 10%, bajó al 6%. Estos datos son el porcentaje con respecto al total de concedidos en España, ¿vale? O sea, dividiéndolo por comunidades, la porción de tarta que se lleva Andalucía está en torno al 10% inicialmente, bajó al 6 y pico, a casi el 5%, y este año, en 2011, ha estado en torno al 13%. ¿Vale? Y luego lo veréis, pero este año las ayudas predoctorales estaban vinculadas a necesariamente haber sido concedido un proyecto de investigación por parte del jefe de grupo en el año anterior. Y el año anterior, en 2010, Andalucía quedó muy bien en proyectos de investigación, con lo cual tenía muchas más posibilidades de solicitar ayudas predoctorales que el resto. Y supongo que además o andasteis más listos que otras comunidades autónomas, donde a algunos les pilló por sorpresa que el requisito de que tenían que tener un proyecto de investigación activo de la convocatoria anterior. Así que en predoctorales muy bien, en Miguel Servet también muy bien el año pasado. Yo no sé este año cómo ha salido la provisional, a ver, esperaremos a la definitiva a ver para ya dar datos
concretos y reales, pero bueno, pero en general está en una tasa bastante alta, en torno, o sea, por encima del 10 en cualquier caso, y en un par de ocasiones cerca del 15, uno por arriba, otro por abajo, o sea que en los Miguel Servet muy bien. Quizá en el resto de contratos sí que ha ido oscilando. En los primeros años estuvo quizá en 2008 estuvo en unas tasas más altas y ha ido bajando un poco la tasa, pero de media por año están en torno al 10%, salvo los Río Ortega, que quizás están un poco bajos. Yo de todas maneras creo que esto, por lo que yo he escuchado hablar a Jerónimo en alguna ocasión, ¿verdad? Creo que en el caso de los Río Ortega es posible que en los próximos años veamos un cambio significativo en Andalucía, porque, bueno, por lo que le he escuchado a Jerónimo al menos, hay una apuesta muy grande por este tipo de ayudas y por incluir a gente que está terminando la formación sanitaria, ya ir metiéndole para que acaben solicitando esta ayuda. O sea que yo creo que esto variará. En proyectos de investigación, bueno, pues destacar un poco cuál era, igual que he puesto antes la diapositiva de la carrera de investigación, un poco cuáles eran los objetivos más claros de los proyectos de investigación en la acción estratégica en salud. Evidentemente, la apuesta más clara era por intentar evitar que hubiera fragmentación de solicitudes y que un mismo investigador solicitara varios proyectos, sino que apostara por uno. Y de hecho, por parte del instituto había un esfuerzo porque cuando se pedía dedicación única fuéramos al 100% de los solicitados en la medida de lo razonable, ¿vale? Y de hecho ha ido subiendo mucho la financiación por proyectos con respecto al inicio del periodo hasta el final. Se han ido concediendo un mayor porcentaje de los solicitados. Luego, evidentemente, apostar por el investigador con actividad asistencial. Eso, igual que en recursos humanos, el incluir al profesional clínico dentro de la investigación es otro de los objetivos de la acción estratégica en salud. Y luego, evidentemente, apostar por la gente joven. Tanto programas como Miguel Servet, Ramón y Cajal, etcétera, como por parte de investigadores clínicos que presentan su primer proyecto. ¿Vale? Pero así, en general, estos serían los grandes objetivos que se han mantenido a lo largo de toda la acción estratégica en salud. Y otro de las cuestiones que han ido asentándose y que ya yo creo que no estaremos a lo mejor ante el modelo definitivo, pero bueno, pero es la forma de evaluar que ya clásicamente ya se ha sentado dentro del programa de proyectos, y que bueno, que básicamente es que por un lado tenemos una evaluación hecha a través de la ANEP por investigadores del área solicitada por el proyecto, con un informe de síntesis como resumen de todas esas evaluaciones individuales, y luego por otro lado un informe estratégico que conjuntamente con el informe de síntesis se llevan a un panel de evaluación en el que se discute y se consensúa una evaluación final, ¿vale? Y esta forma de evaluar yo creo que ya ha tomado carta de naturaleza propia y desde 2008 ha ido asentándose claramente, y creo que la gente en general está bastante contenta con el sistema de evaluación. Datos de proyectos con respecto a Andalucía. Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Veis que son 650 en el caso de Cataluña concedidos, 488 en el caso de Madrid, y como tercera comunidad autónoma aparece Andalucía. Claramente han ido subiendo. De 50 y algo que tuvieron en 2008, pasamos a 67 en 2009 y 91 en 2010. Aquí todavía no estaban los definitivos de 2011 y no los he metido. Y en cuanto a tasas, analizando un poco en detalle lo que ocurre con Andalucía, bueno, pues destacar que
bueno, quizá han ido bajando el número de proyectos desde 2008, que se solicitaron 274 a 263. En 2009 sí que hubo una bajada notable en el número de proyectos solicitados, pero esto es normal. Como sabéis, como suelen ser proyectos de 3 años, salvo los Intrasalud que son de 4, bueno, hay comunidades en las que abunda más la solicitud en un año en concreto, que es cuando se le acaba el proyecto, y hay algunos picos en función de grupos de investigación o incluso de centros o comunidades. Y en cuanto a la financiación, ya veis que, sin embargo, a pesar de que ha ido bajando el número de proyectos solicitados, los concedidos han ido aumentando, lo cual está muy bien, claro. Lo que sí que no está tan bien pintado, si veis, el porcentaje de concedido ha aumentado, pero sí que no estamos en el mismo nivel de concesión. Cuando hablo de la diferencia entre concedido y concesión, estoy hablando de dinero, evidentemente. En la concesión estamos un poquito por debajo, aunque si veis ha ido subiendo bastante, o sea que en general yo creo que no es un mal retrato de Andalucía. Instituto de Investigación Sanitaria acreditado. Bueno, llamamos por 2, ¿vale? Está muy bien. Yo creo que estamos 2 de 16, ¿vale? Y lo que os decía, hasta el momento el instituto, como veis la distribución, pues un poco igual que lo que hemos visto hasta ahora, o sea, Cataluña y Madrid 5 cada uno, el País Vasco tiene 1 reciente, 2 en Valencia y 2 en Andalucía, ¿vale? Y luego está el de Galicia, el de Santiago. Como veis, más o menos las pinturas suelen ser un poco parecidas siempre, Madrid, Cataluña, Andalucía. Y por ahora, pues en 2010 se le concedió PROMIS, es decir, infraestructura a través de la línea de fortalecimiento, cerca de 800.000 euros. Y esto lo destaco por algo que viene a continuación, que son las infraestructuras. En infraestructura, como veis, en 2008 sí hubo 900 y pico de infraestructuras para Andalucía, 800 y algo en 2009, y en 2010, sin embargo, que bajó muchísimo la financiación, no se concedió nada a Andalucía. Sin embargo, bueno, al menos tenemos el consuelo de que en la línea de fortalecimiento sí se ha empezado a financiar infraestructura a los institutos. Y el año que viene tampoco hay infraestructura, es decir, ya el reparto es 0, pero para todos. O sea, este año no sé cómo saldrá la infraestructura, este año sale todo 0, evidentemente, no sé cómo saldrá la de PROMIS, pero al menos ya, desde luego, en 2011 es todo el mundo a 0, menos los institutos, con lo cual algo se sacará a través de institutos, y en 2011 al menos tenemos 2 institutos en Andalucía a través de los cuales se puede solicitar infraestructura. ¿Vale? Para eso, evidentemente, pero algo se mantiene. En cuanto a la articulación del sistema, bueno, en esta no me voy a detener mucho, ya sabéis que tanto Ciber como Kyber tienen personalidad jurídica propia, en el caso de las redes no, ¿vale? Y bueno, no me voy a detener mucho. En cuanto a número de investigadores, sí que quiero destacar que hay cerca de casi 7.000 investigadores en el caso de las redes, distribuidos en 22 redes distintas, y que hay 3.000 y algo investigadores en el caso de los ciber, distribuidos en 9 ciber, ¿vale? No me voy a detener mucho en esto, pero sí destacar que, bueno, que Andalucía tiene presencia en casi todas, en 19 de las 22 redes tiene presencia. Y en el caso de los ciber, que como sabéis, bueno, aquí os ponía un poco la convocatoria de 2006, aparecieron 7, luego aparecieron 2 nuevas en 2007, y en 2008 se incorporaron nuevos grupos, es decir, que ya venía del plan nacional anterior. Destacar que tiene presencia en Andalucía 8 de los 9 ciber, ¿vale? Estos son números generales únicamente. Y en el caso del Kyber tiene 4 de 40 grupos, de 40 unidades de investigación que hay. Hay 4 en Andalucía, luego estamos en el 10% del total, y como tercera fuerza compartida con el País Vasco, ¿vale?
y voy a acabar ya brevemente. En el caso de la estabilización, 13 ayudas se han concedido a lo largo de este periodo, ¿vale? Estaríamos también en la tercera posición. De esto intenté obtener más datos, pero era lo que he podido sacar hasta el momento, pero bueno, estos son todos esos Miguel Servet que han ido desarrollando su carrera aquí en Andalucía y que finalmente siguen, y ya muchos de ellos con su propio grupo de investigación ya claramente formado. Y en el caso de los intensificados, igual, más o menos, ¿vale? Estamos otra vez 108 Cataluña, 107 Madrid y 45 en el caso de Andalucía como tercera en número de concesiones. Yo creo que este es un programa que en general aquellos profesionales, aquellos investigadores que tienen carga asistencial están encantados con él porque les permite realmente apostar por su proyecto de investigación y dedicarle tiempo a él. Y yo creo que además es uno de los aciertos en cuanto a la financiación. El caso de la intensificación yo creo que es un gran acierto por parte del Instituto, la financiación de un profesional que libere de esa carga asistencial durante el 50% de su jornada anual. Voy a terminar destacando también que, como veis, durante estos 4 años hemos tenido una página web en la que se tenía toda la información a través de aes.ici.es, que, como habréis visto ahora cuando habéis ido a consultar las provisionales de contratos, ha cambiado la página web del Instituto en su conjunto, y aunque por el momento estamos redirigiendo desde la dirección antigua de aes.ici.es, ya veis que nos tenemos que habituar todos a una nueva página con la información distribuida de otra manera, ¿vale? Yo espero que os sea útil y cualquier observación será bienvenida. Y nada más, muchas gracias, y cualquier pregunta que tengáis. Bueno, voy a dar algunos datos de 2012 que supongo que estaréis esperando. En cuanto a 2012, en principio la idea del instituto es, bueno, a nadie se le escapa que hay unas elecciones de por medio, tal vez haya cambios y tal, pero la idea del instituto, desde luego, y de la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, y en ello estamos trabajando con la convocatoria ya, estamos preparando la convocatoria de 2012. La idea es mantener las mismas ayudas que había en 2011, ¿vale? Con tres casos que os quiero comentar. Por un lado, bueno, lo que os decía antes, infraestructuras, pues previsiblemente no salgan. Lo que sí, podréis concurrir a la de línea de fortalecimiento con 2 institutos. Insistiros en que os leáis la convocatoria de este año de los institutos, porque, como veréis, había una especie de evaluación inicial de todos los institutos, y solamente aquellos 15 que quedarán en mejor posición tendrían posibilidades de financiación. Os lo digo porque este año no se ha usado, pero si se mantiene la misma redacción, el año que viene serán 15. Si se mantiene el número de aquí a que comience la convocatoria, serán 15 de esos 16 quienes obtengan posibilidad de concurrir a esa financiación. ¿Qué más había? Vale, hay el CiberOBN, va a haber una convocatoria para inclusión de grupos de Predimed, que están, como sabéis, están divididos en parte de los grupos están dentro del CiberOBN, y hay un número significativo de grupos que están en una red. Entonces se va a abrir la posibilidad para que todos los grupos con una calidad determinada puedan acceder al CiberOBN y se integren dentro del Ciber. Eso por un lado. Y la idea es que salga una convocatoria de redes. Como sabéis, acaba el periodo de redes. La idea es que salga una convocatoria de redes, pero más dirigida a proyectos coordinados dentro de la red, ¿vale? O sea, lo que se va a pedir es que a los coordinadores de redes, de hecho creo que están reunidos ahora mismo, estará contando Joaquín Arenas a todos los coordinadores de redes, estará contándole precisamente esto. La idea es que presenten proyectos coordinados entre varios grupos de investigación y presenten programas de investigación dentro de las redes, ¿vale?
será un poco como hacer un poco como proyectos coordinados dentro de las redes, pero ya dentro de los grupos ya preexistentes. Y yo creo que por el momento nada, salvo que me queráis hacer cualquier pregunta, o ahora mismo, o en el momento en el que queráis, ¿vale? Muchas gracias.